Hola a todas mis queridas hermanas de América Latina. Yo soy Rebeca González Torres, soy mexicana, viviendo en Morelos, un estado de mi país, cercano a la Ciudad de México. En esta ocasión, yo quiero traer para ustedes este taller que lo he titulado el ABC para hacer un devocional. Nos hemos propuesto desarrollar este manual de devocionales para el siguiente año. Entonces, es importante que podamos mejorarlos, que podamos entrar en el texto bíblico, revisarlo, analizarlo para encontrar esa verdad que Dios tiene para nosotros y de esa manera nosotros lo podamos transmitir a las mujeres que nos están leyendo. Vamos entonces a empezar este taller. Para este taller, este es el primer taller de 3, tenemos un objetivo específico. El objetivo para este primer taller es proporcionar los recursos sobre cómo escribir una reflexión coherente con la base bíblica, teológica y anabautista y su experiencia de vida. Y también queremos presentarles la estructura del devocional. ¿Qué es lo que debe de contener estos devocionales para que sean parte de nuestro manual? Nuestro taller, que es el ABC para hacer devocionales, está basado en el método inductivo. Bueno, el método inductivo es algo profundo que se usa para la ciencia, sin embargo también podemos usar este método de una manera muy sencilla y básica para abordar y revisar el texto bíblico. El método inductivo es una forma de revisar y de razonar el texto bíblico que va desde lo particular, las cosas pequeñas, a lo general, a lo más grande. Entonces, así como dice nuestro taller ABC, en 3 pasos, A, B y C, vamos a desarrollar este método para poder abordar y revisar el texto bíblico. A. Primero, A, que es la observación. Bueno, el primer punto que tenemos que hacer es ir a nuestro pasaje bíblico que vamos a tomar para reflexionar. Vamos a observar, vamos a examinar primero, examinar atentamente lo que el pasaje nos está diciendo. Toda la Biblia no fue escrita en el vacío. La Biblia tiene historias, tiene tiempo, tiene lugar geográfico, hay personajes que tuvieron vida, que tuvieron familia, que tuvieron pueblo, nación. Entonces son acontecimientos importantes. Así es que hay que revisar los pasajes para darnos cuenta exactamente qué es lo que sucedía. Vamos a revisar nuestro pasaje y vamos a examinar exactamente lo que en lo que el versículo o lo que el pasaje que estamos escogiendo dice. Vamos a mantener y cumplir los mandamientos de Dios. Seguramente allí vamos a encontrar mandamientos, palabra de Dios, que nos está diciendo algo. Veamos el texto, examinemos, vamos a contemplar ¿qué propósito tiene ese pasaje al verse escrito? A veces en el mismo pasaje podemos encontrar la razón de ser. Puede ser algún consejo, puede ser alguna circunstancia muy particular del personaje y entonces tiene un propósito esas palabras que queremos usar, que estamos revisando en el texto. ¿Qué dice el texto? Hay que ver qué dice el texto. Para eso tenemos que leer varias veces el texto. Es importante que leamos 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias para comprender
exactamente lo que nos está diciendo el texto. Pero no solamente si agarramos el pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no solamente esas palabras son el resultado de una reflexión, de un acontecimiento. Entonces, para poder darnos cuenta por qué se dicen todo lo puedo en Cristo, hay que leer la idea completa, hay que leer antes y hay que leer después de ese versículo. Es más, por ejemplo, en este versículo que acabo de mencionarles, que fue escrito en Filipenses, bueno, vale la pena revisar desde el principio del libro de Filipenses quién escribió este libro, dónde lo escribió y para quién lo escribió. Entonces, cuando nosotros tenemos en mente todas estas ideas, va a ser mucho más interesante. Fíjense lo que dice nuestro siguiente punto. El siguiente punto dice, usemos preguntas interpretativas, que ahí es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Quién lo dice? ¿Quién dijo esas palabras? Todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya muchos ya sabemos que fue Pablo, ¿verdad? ¿Qué dicen esas palabras? ¿Qué quisieron decir? Si nosotros leemos antes y después podemos darnos cuenta, ¿por qué las dijo Pablo? Pablo estaba en la cárcel, imagínense, entonces estaba en una circunstancia muy difícil, pero les está escribiendo a una iglesia que ha sido muy fiel y que ha estado apoyando y caminando con él. Entonces, ¿para qué lo dice? ¿Para qué se los está diciendo? En la misma carta podemos darnos cuenta para qué está diciendo esas palabras Pablo. ¿Cuándo las dijo? Bueno, ya nos damos cuenta que las dijo en una época donde él estaba en la cárcel. ¿En dónde? Bueno, en la cárcel, en esas circunstancias se encontraba. Estas preguntas interpretativas no es que todas las tengamos que contestar a detalle, pero sí nos pueden ayudar a poder hacer una revisión de este pasaje y poder escudriñar más a profundidad de dónde proceden estas palabras que yo quiero seleccionar para poder decir, para poder revisar y poder encontrar un mensaje de Dios para hoy. Por eso es importante la observación. Es el primer paso, la observación. Examinar, leer detalladamente los detalles de lo que dice. Leer antes y leer después del versículo seleccionado. Eso es muy, muy importante. Ahora vamos con el segundo punto, que es el B, interpretar las escrituras. Bueno, declarar el significado de un texto, no muy claro, a veces es un poco difícil. Hay que hacer una buena revisión. Tenemos que explicar con claridad la acción y las palabras de lo que se dice allí. Tenemos que entender el texto de una manera como lo propuso el autor, no como nosotros queremos entenderlo, sino como lo propuso el autor. Tenemos que decir lo que el texto dice y no usar solamente el texto para decir lo que yo quiero decir. Hay que interpretar las escrituras literalmente, porque a veces queremos ya empezar a hacer una aplicación de ellas sin entender claramente lo que el autor quiso decir con las escrituras. Hay que estudiar su contexto. A veces el mismo libro nos dice, bueno, escrito desde Filipo, desde la cárcel. Hay que entenderlo y es literal, eso es real, fue escrito desde la cárcel. Hay que estudiar. Si tenemos en nuestras manos del poder estudiar con algún otro libro una manera de cómo entender en dónde fue escrito, eso nos ayuda mucho más, nos amplía el panorama. Bueno, ahora con las redes, más bien con el internet, podemos encontrar a veces hasta comentarios bíblicos que nos permiten aclarar exactamente quién fue el autor y dónde lo dijo y para quién lo dijo.
Debemos de dejar, cuando nosotros hacemos esta revisión del texto, entonces dejamos que las escrituras nos hablen por sí mismas. Las escrituras nos hablan y nos dicen, ya cuando estamos leyendo y estamos entendiendo todo esto, las mismas escrituras nos están diciendo ya un mensaje. Y ese mensaje es el que nosotros estamos buscando. Otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que si usamos algún pasaje del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que verlo con los ojos de Jesús. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús en su lugar? Porque en aquel tiempo no estaba Jesús y ellos se regían más por las leyes. Y a veces eran leyes muy difíciles de llevar. Entonces Jesús viene a hablar y decir, se fue dicho, pero yo os digo que ahora es así, amar al prójimo como a ti mismo. Eso es una ley que es sobre toda la ley, es la ley del amor. Entonces es muy importante que hagamos, tener presente todo el pasaje, toda la Biblia desde los ojos de Jesús. Y esto es muy importante porque nosotros como anabautistas creemos que nuestra fe es el centro, es Jesús. Y que desde Él nosotros revisamos y vemos toda la palabra de Dios. Una buena observación nos va a llevar a una muy buena interpretación. Y pues como consecuencia podremos tener una aplicación correcta. Por eso esto es muy importante poner atención. A veces estamos acostumbrados a que leemos un pasaje, inmediatamente empezamos a imaginar y darle la interpretación que nosotros queremos, pero es importante hacer estos pasos. Para interpretar las escrituras, voy a pedirles que tomemos en cuenta estos 3 puntos que les acabo de poner aquí. El primero dice, interprete su experiencia por las escrituras. No interprete las escrituras por su experiencia. Espero que podamos entender esto. No es un trabalenguas, sino realmente es una idea muy importante que quiero que la tengamos muy presente. Interprete su experiencia por las escrituras y no que sea al revés, de interpretar las escrituras por mi experiencia, porque aquí la autoridad es de las escrituras. La autoridad es de las escrituras y no es mi experiencia. No pongamos palabras que no dice la Biblia. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para poder abordar el pasaje bíblico. Otro punto que quiero que también lo tengamos muy presente es determinar cuando un pasaje es figurativo en lugar de literal. Porque una palabra puede tener varios significados en la Biblia. Por ejemplo, ahí les pongo unos pasajes que pueden ustedes revisar. Pero cuando se habla de el león, esta figura de león, puede ser un león literal, ¿verdad? En Isaías, por ejemplo, habla de la convivencia del león con la oveja. Y es una imagen literal que están tomando como un ejemplo para hablar sobre esta relación de paz. Pero también se puede hablar de el león de Judá refiriendo a Jesús. Y hay que descubrirlo, nos lo dice el mismo pasaje, su antes y su después. Pero también está la imagen de león refiriéndose al diablo, que está como león rugiente queriendo engañar para desviarnos de la palabra. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas al revisar y al ver las palabras, lo que nos dice, qué es directamente lo que quiere mostrarnos. Por eso es la importancia de leer antes y después. Otro punto que yo quiero que tomemos en cuenta, que es muy indispensable, no espiritualice las escrituras. No todo es figurado o hay que darle un cambio de lo real por lo figurado. Tenemos que descubrirlo y eso lo descubrimos leyendo el pasaje. El contexto de las palabras o del versículo que queremos asumir nos lo dice.
si es algo figurado, es algún ejemplo o es algo literal. Debemos de tener presente que el texto bíblico realmente fue escrito en un momento histórico y que hay una historia por la cual está escrito. Hay un pueblo, hay unas vivencias, hay situaciones concretas. De hecho, el texto está respondiendo a una necesidad que hay en ese momento. Así es que por eso es muy importante no espiritualizar, no imaginar qué querrá decir una palabra y darle una connotación muy espiritualoide, ¿no? No sé si pueda darme a entender con esto, pero es importante entender el mensaje tan literal como lo presenta y después podremos hacer las aplicaciones y encontrar los sentidos diferentes. Pero hay que entender el texto en su contexto. Ahora entramos al paso C, que es la aplicación. Bueno, este es el desafío con el que nosotros nos vamos a encontrar. Si hemos hecho este paso A, observación, B, que es la interpretación, entonces entramos al C, que es la aplicación. Para este punto, nosotros ya tenemos claro el mensaje, ya la Biblia nos ha dicho, ya el pasaje nos ha dicho una verdad importante con la cual nosotros tenemos que tener. Y viene este desafío de cómo vamos a accionarlo. La aplicación son las acciones a tomar. ¿Cómo debo comportarme según lo que entendí del pasaje? ¿Cómo lo vinculo a mi vida? ¿Qué experiencias parecidas tengo de lo que me dice el texto? ¿Qué experiencias encuentro? Es ahí cuando nosotros entonces podemos tomar una parte de nuestra vida y entrelazarla, vincularla con el pasaje bíblico. Es hasta este punto. Y no al revés, primero mi experiencia y luego ya busco un versículo para que apoye mi experiencia. No, tenemos que empezar de esta manera. Revisando el texto, concluir hasta llegar a este punto para que entonces yo pueda vincularlo con mi vida. Bueno, les voy a invitar a que hagan este ejercicio. Hagamos este ejercicio, busquemos un pasaje bíblico, seleccionemos uno que contenga una narración y vamos a trabajarlo con estos pasos, con estos paso A, B y C, para poder encontrar una reflexión que podamos compartir. Bueno, gracias por atención hasta este punto. Bueno, espero que hayas llegado conmigo hasta este punto y eso quiere decir que has podido revisar el ABC para hacer un devocional con 3 pasos básicos y sencillos. Y ahora viene lo más importante. Vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicio. Esto es una cuestión de práctica. Hagámoslo 1, 2, 3 veces, todas las veces que sean necesarias. Y esto nos va a dar una manera práctica de poder encontrar el sentido a cada pasaje bíblico. Pues deseo con todo mi corazón que estos 3 ABC puedan servirnos y ser de bendición para todas. Bendiciones y hasta pronto.